Bueno, pues un cordial saludo para todas y para todos. Continuamos en el curso de Ética y Principios de Legislación Educativa. Y el objetivo de esta presentación que estamos dispuestos a desarrollar en este momento es la de reflexionar acerca de temas propios del derecho educativo. Y eso es lo que nos va a llevar entonces los siguientes minutos en análisis. El punto es hablar de derecho educativo y tenemos que empezar por hablar de un tema muy concreto y que ustedes manejan sumamente bien. ¿Qué es la educación? Yo creo que aquí debemos tomar en cuenta que estamos hablando con educadores y con educadores, entonces ya está por demás hacer una gran reflexión acerca del tema educativo. Solo podríamos decir que efectivamente la educación es una labor absolutamente noble que tiene que ver con el compromiso y el ejercicio profesional de tocar vidas, de tocar mentes, de agitar mentes y corazones, de contribuir para tener una mejor sociedad. Esa es como la finalidad que lleva en vocación a todas las personas a dedicarse al campo de la educación en cualquier nivel que sea. Y podríamos entonces decir que hablamos de la educación, ahora sí, técnicamente ya como un proceso socializante de importancia individual. Y aquí es importante tal vez recordar algunos aspectos propios que nos enseña la filosofía respecto de este proceso de aprendizaje. Podríamos ahondar en algunas cosas más, pero ya ustedes saben que tenemos por supuesto la limitación de tiempo con el video para que pueda subir bien y no tener ningún problema. Podemos decir que el conocimiento, podemos recordar temas de cuáles son los dos tipos de conocimiento, el doxa y el episteme, ese tipo de cosas en las que trataremos de ahondar tal vez en la próxima reunión que tengamos en conjunto virtual. Pero de momento podríamos decir que lo que se pretende con la educación es conocer, es desarrollar conocimiento, el conocimiento para la vida, el conocimiento para relacionarnos en grupo. Y entonces en ese sentido tenemos que decir que el conocimiento se genera a partir de un proceso en donde lo que llegamos como seres humanos es a recrear, a repensar y a descubrir. ¿Y esto qué significa? Pues muy sencillo. Hay cosas que ya están creadas, hay cosas que ya están pensadas, pero resulta que hasta que nosotros no lo pensamos por nosotros mismos, no nos hacemos de esa idea por nosotros, para nosotros es como si no existiera. Por ejemplo, a nivel de grupo puede ser que algunas personas sepan, no sé, realizar alguna labor muy específica, sepan pintar, sepan hablar un idioma, sepan desarrollar algún tipo de mecánica, etc. Y entonces hay que tener una claridad. Por el hecho de que, por ejemplo, en su familia, en su casa, hay una persona que sepa conducir, un vehículo automotor que sepa conducir, que tenga licencia de conducir, no significa por eso que ustedes automáticamente, los que están a la par, saben conducir, sino que el proceso de aprendizaje es absolutamente individual. Es decir, otra persona puede saber conducir un vehículo, pero eso no hace que nosotros lo sepamos digamos, por contagio, como si fuera un virus, a propósito de los tiempos tan extraños o difíciles que estamos viviendo en ese sentido. Pero sí es importante establecer que ese proceso de aprendizaje es absolutamente individual. Porque otra persona sepa algo no significa que yo lo sé, sino que en el momento en que yo puedo por mí mismo descubrir, conocer esa situación, en ese momento lo estoy aprendiendo y por tanto tenemos que tomar conciencia de que la educación, independientemente de que se desarrolle a veces en grupos, etc., es un proceso absolutamente individual, pero que nos ayuda como un elemento socializante, que nos ayuda, que nos instruye, que nos orienta para poder desarrollarnos en sociedad. Ahora bien, esto implica, desde un punto de vista educativo, que las experiencias, todo el desarrollo del andamiaje en educación, se orienta o tiene que orientarse específicamente en las personas, no en el grupo. La visión de que todo sea desarrollado a partir de lo que piense el grupo o lo que diga el grupo o lo que sienta el grupo puede llevarnos a criterios tan equivocados como los siguientes. Yo no sé si ustedes recordarán, en su momento yo vi la experiencia de ver en grupos de estudiantes que alguien decía, mire, sí, ya entendí. Entonces otras personas que tal vez no hayan entendido se quedaban calladas o no decían nada, como quien dice el grupo ya entendió y seguimos adelante. Y ese no es el punto. El punto es que la educación tiene que ser un proceso absolutamente individual. Ahora bien, recordemos que la educación, desde un punto de vista ya científico,
es una ciencia social, es una ciencia pedagógica, y en eso tenemos mucho que hablar, pero nada más establezcamos muy rápidamente que la educación es una ciencia social, es decir, se sirve del resto de las ciencias sociales. Y de una vez me adelanto con un ejemplo en este sentido. Ejemplo que igual sirve para lo que vamos a ver en la próxima página de pantalla, que es el tema del derecho. Muy sencillo. Si ustedes se afrontan a una situación de tener que ir donde un médico porque tienen alguna aflicción, alguna dolencia en el oído, y llegan donde el médico y el médico les dice, mire, sí, yo le opero el oído, pero eso sí, a mí no me interesa saber nada de sus exámenes de gabinete, a mí no me interesa saber nada de cómo está su presión arterial, cómo está cómo están sus niveles de azúcar en la sangre, etcétera. No me interesa nada de eso, yo nada más lo voy a operar. La pregunta en este sentido es, ¿ustedes se operarían con ese médico, con ese profesional de medicina? Lástima que estamos obviamente virtual, no os puedo ver las expresiones faciales, pero regularmente siempre sin una expresión así como de mucho asombro, y decir jamás, yo nunca me voy a someter a una operación con alguien que no quiere saber cómo está el resto de mi condición para valorar si puedo someterme, si voy a tener mayores riesgos en una cirugía. Pues eso es lo que pasa con quienes se afrontan a una ciencia social pretendiendo que el único mundo importante de conocer, el único mundo que existe es propiamente la de su disciplina, es decir, para ponerlo en términos muy propios de alguna jerga. Y eso yo lo aplico en derecho, pero también sirve para educación, por supuesto. Ustedes tienen que tomar en cuenta el conocimiento del resto de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el ser humano es uno solo y lo que estudia la ciencia social es al ser humano. Hay que tomar en cuenta entonces la economía, el derecho, la sociología, la historia, la psicología, etcétera, la antropología, etcétera. Debemos tomar en cuenta un montón de elementos porque la ciencia social lo que nos lleva es a eso, a conocer de una disciplina, pero tomando en cuenta el conocimiento de las otras disciplinas allegadas a la misma rama de ciencia social para poder dar una respuesta integral al ser humano. Así que quien solo sabe de educación, yo le digo, quien solo sabe de derecho, pues ni de derecho sabe. Quien solo sabe de educación y no pretende conocer o formarse en temas paralelos de otras ciencias sociales, pues igual de educación no sabría. Eso entonces, lo que tenemos como desarrollo muy rápido, hablamos de educación, pasemos ahora al derecho. La pregunta que puedo hacer en este momento y que lamentablemente pues ahora en grabación no tengo respuestas es ¿qué les parece el tema del derecho? ¿A ustedes les gusta, les ha llamado la atención o no les gusta para nada? Eso hay de todos los colores y sabores en un grupo casi siempre. Pero es importante establecer que el derecho, muy rápidamente vamos a tratar de definirlo. Vean, había una posición en términos de teoría general del derecho que decía que el derecho era algo que no se podía definir, lo cual es absolutamente ilógico. Y para no entrar en discusiones vamos a tratar de plantear algún tipo de definición instrumental para efectos del curso, pero es ilógico que hablemos de la existencia de algo que no se puede definir como una ciencia. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, que se topan con algún compañero de colegio, de escuela, de hace muchos años, que hace un tiempo que no lo ven, y entonces, mira, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Después de todo ese ritual social, dicen, mira, ¿y qué hiciste? Mira, yo estudié educación, o yo estudié derecho. Ah, qué bueno. Y decime entonces, yo siempre he tenido la duda, pero ya vos en confianza te lo pregunto. Yo siempre lo he querido saber, decime una cosa, ¿qué es el derecho? ¿O qué es la educación? Y que entonces le respondamos, mira, no sé, no se puede definir. ¿Cómo terminaría esa escena? ¿Cómo terminaría esa película? Pues muy sencilla, como diciendo, mira, hasta luego, ya me voy, llamame, no sean el número, porque aquellos son como muy locos, ¿verdad? No saben ni lo que está estudiando, no puede decirnos ni siquiera qué es lo que está estudiando. Pues entonces en ese punto, en términos lógicos, no podemos decir que el derecho no se pueda definir. El derecho tiene que tener una definición y por lo menos para efectos instrumentales del curso la vamos a ofrecer. El derecho es un conjunto de normas, principios e instituciones jurídicas que regulan la vida del ser humano en sociedad. ¿Eso qué significa? Significa que el derecho es un conjunto de tres aspectos muy importantes. El primero, las normas. Una norma es un lineamiento, es una regla de conducta. Las normas, como todos las conocemos, ¿verdad? Que nos dicen esto se puede hacer, esto no se puede hacer, o hasta dónde puede llegarse con algo. Ese tipo de normas es un componente propio del derecho. Ahora, aquí hay varias cosas de las que hablar y vamos a tratar de hablarlas muy rápidamente.
Lo primero es que las normas, ya dijimos, son reglas conductuales, pero hay muchos tipos de normas, muchos tipos de normas. Estamos hablando de normas de trato social, de normas de cortesía, de normas religiosas, de normas deportivas, de grupo deportivo, etc. Normas culturales. Aquí la pregunta es, vean que nosotros definimos que es un conjunto de normas, principios e instituciones y adjetivamos todo eso como jurídicas. Es decir, aquí hay una pregunta. ¿Qué es lo que hace que una norma sea jurídica? Lo que hace que una norma sea jurídica es algo que se llama coercitividad. Esa coerción o poder de coercitividad implica o alude directamente a la potestad que tiene el Estado de sancionar su incumplimiento o de obligar a su cumplimiento, al cumplimiento de esas normas. Por ejemplo, en casos donde ahora estamos viendo temas por la emergencia del coronavirus, emergencia sanitaria, vemos que el Estado impone algún tipo de restricciones y bueno, esas restricciones a lo que nos llevan es a evidenciar que si se saltan esas restricciones, que si no se obedecen esas normas, pues entonces vendrá sanción o que se puede incluso obligar a una persona a no transgredirlas y no sé, por ejemplo ahora con la restricción sanitaria que van a imponer de que no salgan vehículos particulares sin razón justificada a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, entonces en esos casos podría incluso evitarse que una persona arranque con el automotor y se vaya por las calles, se puede evitar. Es decir, se puede obligar a su cumplimiento o sancionar su incumplimiento. Pero repetimos, una norma es jurídica siempre que el Estado tenga la posibilidad de hacer eso, de ejercer coerción, de ejercer la fuerza, de ejercer la violencia legalmente concedida para efectos de evitar que se transgredan esas normas. Ahora, cuando hablamos de normas jurídicas implica también que existe un proceso de formalización, de formal emisión de las normas, hay formalidades, se emiten leyes, se emiten decretos, reglamentos, etcétera, y eso lo veremos un poco en su momento cuando tengamos alguna conversación virtual por lo menos, pero una conversación más directa. Sin embargo, aclaremos un punto y les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que sea posible que en un grupo, por ejemplo, en un grupo de universitario, se puedan poner por escrito normas que regulen la totalidad de las conductas posibles de las personas que conforman ese grupo? Pero la totalidad de las conductas posibles, ¿eso es lograble? ¿Eso es alcanzable? La respuesta lógica es que no. Es imposible porque nosotros no tenemos conocimiento del futuro y no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, aquí hay que tener conciencia de algo. El derecho no son solo normas. Es muy común que las personas que no sepan de derecho siempre piensen que todo está regulado en una norma. Y entonces es sumamente común, ante todo acá en Costa Rica, escuchar a personas que dicen, mire, no, pero dígame, ¿cuál es la norma que dice eso? Y resulta que hay que tener conciencia de que como producto humano es imposible que podamos nosotros regular por normas toda la posibilidad o gama de conductas posibles. Es absolutamente inadmisible, es inalcanzable. Tenemos una limitación humana en ese sentido. Entonces, como las normas no nos alcanzan para resolver o regular toda la conducta de las personas en sociedad, tenemos otros dos componentes que sí nos ayudan mucho y que son los principios de las instituciones. Vamos ahora con los principios. Los principios jurídicos son lineamientos, son criterios orientadores generales, es decir, no hay norma que nos diga hacia dónde, cómo resolver un asunto, pero tenemos un principio. Y ese principio lo que hace es que nos orienta, nos dice, bueno, ante tantos caminos, ante 2 o 3 caminos, ¿por cuál camino debo orientarme? Pongo un ejemplo. Está el principio del derecho a la vida. Si ustedes tienen en sus grupos de educación, en sus clases, estudiantes así que son como muy terribles, entonces digamos que existen varias opciones. Una sería matarlos y la otra sería tratar de abordar de alguna manera técnica el ejercicio pedagógico con esa persona. Por supuesto que lo de matar no nos genera risa porque eso sabemos que es absolutamente inadmisible, pero el punto es muy sencillo. Digamos, imaginémonos por un momento en este ejemplo de laboratorio que no existiera norma que nos dijera que está prohibido el asesinato. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? ¿Lo matamos o asumimos alguna otra posición con el estudiante? Pues muy sencillo. Tenemos un principio que es el principio del respeto a la vida, del derecho a la vida, y entonces, aunque no tengamos norma, como tenemos un principio, el principio nos dice cómo resolver, hacia dónde orientar nuestra conducta, cuál opción es admisible y cuál opción no es admisible. Esa es una forma entonces también
de resolver asuntos en temas jurídicos, es decir, utilizando los principios. Y a veces entramos en una discusión acerca de qué fue primero, como si aquello de que fue primero el huevo o la gallina, qué fue primero, las normas o los principios. Y entonces, para no entrar en una discusión, vamos a decir que juega de las dos vías. De los principios nacen normas y de las normas nacen principios. Lo que importa es que sepamos cuál es el funcionamiento de esos principios. Y hay muchos temas de principios jurídicos que podríamos hablar, pero de momento basta con decir cómo es que aplica esa figura de los principios. Lo último son las instituciones jurídicas, es decir, las instituciones son un concepto que tomamos prestado de la sociología y que tiene que ver específicamente con las grandes ideas de organización social. El típico ejemplo en derecho es cuando estamos nosotros en el aula o en el grupo y a este grupo vamos en un solo barco y nos pasa como la isla de Gilligan, bueno, ejemplo que yo pongo a veces, pero ya está muy desfasado, pero vamos en un barco, naufragamos y llegamos a una isla y en el ejercicio de laboratorio de la clase podemos decir que ese barco quedó ahí destrozado y que no vamos a poder salir de ahí nunca más, es decir, estamos condenados a seguir en esa isla por siempre. Entonces, ese ejemplo nos sirve para saber cómo se organizan en las sociedades. A ver, la pregunta es, ¿qué hacemos desde un punto de vista legal? Inmediatamente después de que se pasa en el susto del naufragio, ¿qué hacemos? Alguien se siente y dice, bueno, un momentico que voy a redactar las normas. ¿Funciona así? No, no funciona así. Lo que se hace es que primero las personas se ponen de acuerdo, empiezan a tratar de pensar en cuáles son las ideas a partir de las cuales van a organizar la sociedad. Y entonces, esas grandes ideas de organización social es lo que llamamos, en términos de sociología, y lo tomamos prestado en el derecho, las instituciones. Ejemplos de instituciones tenemos varias. Por ejemplo, en la relación de producción de bienes y servicios, históricamente podemos hablar de la existencia de la institución. Primero fue la esclavitud y luego fue la relación obrero-patronal. Es una forma de organizarse. También las relaciones de pareja. Bueno, está la idea del matrimonio, que es una institución. Y en este sentido es importante aclarar, las instituciones pueden ser desarrolladas en detalle por normas, pero las instituciones tienen mucho mayor estabilidad que las normas. Por ejemplo, hoy por hoy en Costa Rica para un matrimonio civil se ocupan 2 testigos. Puede ser que mañana la norma cambie y se ocupen 25 testigos, y puede ser que pasado mañana cambie y ya no se ocupe ningún testigo. Es decir, las normas son más volubles, son más cambiantes en el tiempo. Pero si se fijan bien, la idea esencial de matrimonio es más permanente en el tiempo. No podemos decir que es eterna, porque eterno no hay nada en el mundo, ni nosotros los seres humanos, pero sí podemos decir que tiene mucho mayor permanencia o estabilidad en el tiempo. Esas son las instituciones. Entonces, desde un punto de vista jurídico, cuando vamos a resolver algún caso, incluso en el ejercicio de la judicatura, cuando vamos a resolver algún caso, no solo utilizamos normas, sino también utilizamos principios e instituciones jurídicas. Es decir, debemos saber muy bien la cultura y la sociedad en la que estamos desarrollando la labor de resolver conflictos desde un punto de vista legal y utilizar las normas y los principios que nos aporta esa sociedad. Ahora bien, resulta que hay muchos tipos de normas. Hablemos específicamente de las normas. Hay muchos tipos de normas y esas normas ustedes las habrán escuchado. Está la Constitución Política, están los tratados internacionales, está la ley, están los decretos, los reglamentos, las instrucciones, las circulares, etc. El punto es que si todo ese tipo de normas tuviera lo que llamaba un jurista famoso, el mismo rango y potencia, si tuvieran el mismo nivel, entonces aquello sería una guerra terrible, porque con solo las normas alguien podría decir, vea, yo puedo hacer tal cosa porque la norma, el reglamento dice que tal cosa, que lo puedo hacer. Y la otra persona dice, miren, no, yo digo que no se puede hacer porque la norma constitucional dice que tal cosa. Si todas las normas estuvieran al mismo nivel, equiparadas al mismo nivel, entonces habría una guerra terrible porque no se sabe cuál prevalece. Un pensador, un jurista austriaco, bueno, que vivió en el Imperio Austrohúngaro y que vivió en el periodo de entreguerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Hans Kelsen, lo que hizo fue pensar en cómo ordenar esas normas, para que ordenado entonces se supiera cuál norma prevalece sobre la otra. Y eso fue lo que se conoció como la figura de la pirámide de Kelsen. Esa pirámide de Kelsen lo que hace es que establece un orden de importancia. En la cúspide de la pirámide va a estar la norma más importante, en la norma suprema, y así entonces las otras normas van a ir subsecuentemente por debajo de esa primera norma. Y entonces el asunto es muy sencillo.
Todas las normas deben estar acordes con la norma que está en la cúspide. Si hay alguna norma de rango inferior que va en contra de la que dice una que está en un nivel superior, pues entonces prevalece la de nivel superior. Esa es la idea de la pirámide de Kelsen. En el orden tradicional, podemos decir que en la cúspide de la pirámide está la constitución política. Después están los tratados internacionales. Después están las leyes. Después están los decretos o reglamentos. Después están las órdenes, las instrucciones y las circulares. Ahora bien, les propongo que hagan ese dibujito. Hagan un dibujo y dibújense una pirámide, un triángulo isósceles, dibújense una pirámide. Y primero pongan en rayitas en la pirámide, pongan en una rayita, en la raya superior pongan constitución política. Después hacen otra raya y ponen tratados internacionales, otra ponen leyes, otra ponen decretos o reglamentos, otra ponen órdenes, instrucciones o circulares. Y entonces completaron la pirámide. Una vez hecho este ejercicio, vean ustedes lo que acaban de crear, lo que acaban de dibujar o graficar. Y les pregunto, ¿podríamos decir que obedecemos una orden, una circular porque hay un decreto que así lo obliga? La respuesta es que sí. ¿Podríamos decir que obedecemos un decreto porque hay una ley que así lo obliga? Decimos que sí, por supuesto. ¿Podríamos decir que obedecemos una ley porque un tratado internacional o la Constitución así lo obliga? Por supuesto. ¿Podríamos decir que obedecemos un tratado internacional porque la ley o porque la Constitución así lo permite? Y claro, pero ahora viene una pregunta importante. ¿Por qué obedecemos la Constitución política? Si se fijan bien, ya no hay nada más por encima de eso. Ya no hay nada más. ¿Por qué la obedecemos? Esa pregunta generó una gran discusión en nivel filosófico jurídico durante aproximadamente 250 años. Yo, como le decimos en chiste, les voy a dar a ustedes el resumen de la película. El asunto es el siguiente. Se cuestionaba entonces por qué obedecemos el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Si ya no hay nada más, no hay ninguna norma que nos obligue, no hay nada más. Y entonces en esto hubo mucha discusión. Se empezó a hablar, y ustedes lo conocen en educación por la obra que hizo del Emilio, Juan Jacobo Rousseau. Él desarrolló una teoría que se llamaba la teoría del contrato social, en un libro que se llama El contrato social, precisamente. Y él decía que las personas obedecen el ordenamiento jurídico, y por eso es que decimos ordenamiento, ¿verdad? Porque están ordenadas de forma tal, en prelación, que no va a haber un desorden, sino que sabemos cuál norma prevalece por sobre otra. Pero el punto es el siguiente. Él decía, Juan Jacobo Rousseau, decía que las personas obedecían el ordenamiento jurídico porque había un contrato social, es decir, se habían puesto de acuerdo. La noción general que nosotros podemos tener de contrato pues es muy sencilla, un documento en donde las dos partes firman y se obligan a algo. Y entonces hago una pregunta. Cuando ustedes fueron a sacar su documento de identificación como personas mayores de edad, la cédula de identidad, ¿a ustedes les hicieron firmar algún documento diciendo que estaban de acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense o el país del que ustedes provengan? La respuesta es que no. Pero entonces si no fueron ustedes, fue a sus abuelitos o a sus papás, y tampoco, y a sus bisabuelitos. Así podemos seguir hasta darnos cuenta de que, a ver, por lo menos en términos expresos, aquí no hay ningún tipo de contrato que hayamos firmado en ese sentido, que nos hayamos obligado a obedecer el ordenamiento jurídico. Pero entonces, ¿por qué lo obedecemos? Imagínense, por supuesto, que esto fuera un tipo de acción electiva de manera consciente. Imagínense a alguien que lamentablemente esté siendo detenido porque cometió un hurto, un robo, no sé, en la capital, en alguna calle de la capital. En ese momento el policía lo detiene, a la persona la detiene, y esa persona delincuente dice, mire, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense, yo no me he obligado nunca a obedecerlo, así que hágame el favor y me deja libre porque yo no me estoy sometiendo a esto, punto. Yo nunca me obligué a someterme a esto. ¿Eso sería posible? La verdad es que no, pero entonces durante mucho tiempo en materia jurídica, en materia filosófico-jurídica, se discutió acerca de la razón por la cual se podía decir que había que obedecer el ordenamiento jurídico. La discusión estuvo hasta que nos podamos remontar a una historia muy interesante. Esto suena así como un cuento, así que téngame paciencia porque yo tropicalizo los cuentos de alguna forma, la verdad es que siempre los hago así.
Y bueno, como están presenciando el video, pues les digo, puedes hacer una pausa, ir por su chocolatito, por su cafecito, por su refresquito, con galletitas y todo lo demás, y escuchen una historia, cual si fuera un programa de aquellos de Navidad de hace mucho tiempo atrás. La historia es la siguiente. Ya tienen ustedes su cafecito en la mano, adelante, arrancamos. La historia es la siguiente. Cuando en la antigua Grecia se hablaba de aquella frase, ¿recuerdan? De yo solo sé que no sé nada, ¿de quién hablábamos? De Sócrates, ¿recuerdan? A Sócrates, el hijo de Sofronisco y Fenarete, que era un filósofo que decía que en un oráculo en Delfos le había dicho que tenía la misión de enseñarle a las personas su ignorancia. Y entonces por eso es que andaba la famosa frase aquella de que yo solo sé que no sé nada. Frase que claro, en la evaluación de este curso no es admisible, ¿verdad? Bueno, el asunto es que él decía que había tenido esa misión de enseñarle a las personas su ignorancia. Sócrates tenía en la práctica, y era el antecedente de las universidades actuales, el antecedente remoto, de reunirse con un grupo de estudiantes o discípulos, que es exactamente la misma, el sinonimia, y les empezaba a hacer preguntas. En la antigua Grecia, para aclarar un punto, en la antigua Grecia los jóvenes tenían como misión, digamos, como lo más loable, lo más accesible, lo que podían aspirar, era ser funcionarios públicos. Pero bueno, para sistematizar un poco la historia, les tengo que decir que a Sócrates una vez lo acusaron de varios delitos. Le llevaron un proceso penal por varios delitos. El primero fue corrupción de la juventud. Él, como les contaba, iba a las plazas, a los parques, como diríamos acá, a enseñarles a un grupo de muchachos que lo escuchaban. Y bueno, él lo que hacía era empezar a preguntarles sobre temas de la cosa pública, de la gestión pública, y obviamente los jóvenes inexpertos no sabían. Entonces muchos empezaban, al identificar que no sabían de muchos temas, se desincentivaban de aspirar a ser funcionarios públicos. Ahí está el cargo de corrupción de la juventud. Y luego acusaron también a Sócrates de ateísmo. Sócrates decía que un demonio, que era un ser intermedio entre los dioses y los hombres, le había dicho que la diosa de la belleza, ¿cuál era la diosa de la belleza? Tarea para que lo busquen. Bueno, decía que la diosa de la belleza era una que se definía como el ser que buscaba la belleza. Y entonces Sócrates llegaba a hacer una inferencia lógica. Decía, bueno, miren, si es un ser que busca la belleza, significa que no la tiene. Si le falta algo y no la tiene, no es plenitud. Y si no tiene plenitud, no es divinidad. Es decir, ateísmo, porque decía que una diosa no era diosa. Lo acusan, lo llevan a proceso penal. Y entonces Sócrates decide defenderse solo. Moraleja, contraten abogado. El asunto es que en aquellas épocas existía un premio que se le daba a los héroes de la patria, que era el premio de que se le exoneraba del servicio militar obligatorio y del pago de impuestos de por vida. Cuando a Sócrates lo llevan a juicio y lo acusan por estas causas, Sócrates decía todo que sí, que efectivamente que era cierto. Y entonces le dijeron, bueno Sócrates, entonces ¿qué hacemos con usted? Y él decía, bueno, denme el premio de los héroes de la patria. Por supuesto estaba desubicado. ¿Qué sucedió? Lo condenaron. Y entonces le dan a elegir entre dos opciones. El ostracismo, es decir, el exilio. Una historia interesante la del ostracismo, que después podemos comentar si les interesa con mucho gusto. El ostracismo o la muerte, la pena de muerte. Y Sócrates elige la pena de muerte. Y para que vean que los temas de corrupción no son de ahora, sino que vienen de hace miles de años atrás, vamos a tropicalizar este asunto. Sucedió lo siguiente. Bueno, ustedes saben que todo esto lo conocemos a través de los diálogos de Platón, porque Sócrates pues nunca escribió nada. Y Platón fue discípulo de Sócrates de forma clara. Bueno, pues se narra que en los diálogos de Platón, en la noche antes de la ejecución, llegaron de Sócrates y más o menos le dijeron así. Aquí entramos a tropicalizar el asunto. Le dijeron, mire, vea Sócrates, está todo arreglado, no se preocupe, el guarda no va a ver nada, la puerta está abierta, salga, váyase, desaparezcase por un tiempo y después cuando la cosa se calme vuelve, tranquilo. Sócrates dijo, no me voy. Entonces viene la pregunta lógica. ¿Cuál es la pregunta lógica en este caso? ¿Por qué? Y la respuesta es muy interesante. Sócrates dice, miren, yo bajo esta ley crecí, yo bajo esta ley nací, crecí
me casé, me desarrollé. Y si esta ley ahora me pide la vida, seré un ingrato si no se la doy. Eso, traducido en términos filosóficos jurídicos, sustentó la posición, muy lógica por cierto, de que hablamos de que sí hay un pacto social, pero ahora tenemos una gran ventaja. Vieran que antes era más difícil encontrar la palabra adecuada para explicar esto cuando no existía esta palabra. La palabra mágica ahora para explicar esto es la palabra combo. Conocemos regularmente la palabra combo, ¿no? Vamos a un restaurante de comida rápida y pedimos que nos den un combo, y entonces eso significa que nos dan un paquete con ciertos elementos que ya integran la comida, la bebida, etc. Pues bueno, el ordenamiento jurídico, nosotros cuando estamos en un país, vivimos bajo un ordenamiento jurídico, lo aceptamos como un combo. Aceptamos todo lo que nos beneficia, pero aceptamos todo lo que nos perjudica. Es decir, en este caso, cuando hablamos de el desarrollo del pacto social, efectivamente es un pacto, pero es un pacto tácito. Es decir, de forma tácita estamos aceptando estamos diciendo que si nosotros aceptamos los beneficios de un ordenamiento jurídico, todo lo que nos beneficia, pues vamos a aceptar también como un combo, como un conjunto, como un cuadro completo, vamos a aceptar lo que nos perjudica. De eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de que efectivamente es un pacto social y lo aceptamos de manera tácita. ¿Qué les parece? Así que efectivamente, si aceptamos todos el ordenamiento jurídico. Ahora, ¿qué sucede? Si alguien no está de acuerdo con lo que los perjuicios, entre comillas los perjuicios que le genera el ordenamiento jurídico de un país, ¿qué puede hacer? Pues puede simplemente irse a otro, pero sepan que a ese otro país que lleguen les va a pasar exactamente lo mismo. Aceptan las normas para los que nos beneficien, pero también para lo que les perjudique. Así que efectivamente es un pacto social. Ahora, dijimos en su momento que el derecho es una ciencia jurídica, y en ese sentido tenemos que hacer una gran división entre lo que es derecho público y derecho privado. Vean, el ser humano necesita, para poder desarrollar el aprendizaje, descomponer un fenómeno complejo en sus partes integrantes, y el derecho es un fenómeno sumamente complejo. Así que tenemos que desagregar esos componentes para irlos conociendo poquito a poco. Ustedes saben que eso es la educación. Ustedes están desarrollando un programa de posgrado, y entonces ustedes llevan varias materias. Ustedes no llevan todo en un solo paquete, en un solo curso. Ustedes lo llevan en diversos cursos, porque el ser humano necesita ir aprendiendo epistemológicamente, poco a poco en sus partes integrantes un fenómeno. Bueno, pues el derecho no escapa de eso, y para efectos académicos entonces se definió una primera división. Lo que es derecho lo podemos definir en dos grandes áreas: el derecho público y el derecho privado. El derecho privado, empecemos con ese. El derecho privado tiene que ver con el desarrollo de lo jurídico en el nivel entre las personas, en la relación entre los particulares, entre las personas, entre todo aquello que no es Estado. Y en ese derecho privado estamos en un plano de igualdad. Por ejemplo, entre ustedes yo no puedo llegar a decirle, mire, entrégame la computadora suya, o entrégame su teléfono celular. ¿Por qué? Simplemente es de ustedes, y ustedes en libertad hacen con él lo que consideren pertinente. La propiedad privada es un elemento importantísimo del derecho al ejercicio de la libertad de los seres humanos. Pero el punto es el siguiente, que entonces en el derecho privado las personas se relacionan en un plano de igualdad, en un plano de libertad. Ahora, ¿por qué razón podría alguien quitarle su teléfono o su computadora a otro? Porque previamente esa persona a la que se quitaron se obligó a entregarla de alguna manera. Y entonces ahí sí, como previamente se obligó en libertad, ahora sí podemos obligarlo a que se ejecute lo que se obligó en libertad. En el campo del derecho privado aplica un principio que se llama el principio de autonomía de la voluntad. Eso significa que como seres humanos podemos hacer todo aquello, como particulares, como personas podemos hacer todo aquello que queramos, siempre y cuando el ordenamiento jurídico no lo prohíba. Ese es el principio de autonomía de la voluntad que aplica en el derecho privado. En el derecho público hablamos de otro fenómeno. En el derecho público hablamos de la relación entre el Estado y los particulares. Aquí hay que aclarar un punto. Frente al Estado, nosotros los particulares no estamos en una posición de igualdad. No es igual que en el derecho privado, estamos distintos. El Estado está por encima de nosotros
El Estado, y si lo quieren ver desde la perspectiva de nosotros como particulares, estamos en una posición de sujeción o sometimiento al poder del Estado. Ahora, ¿pero qué es lo que hace que el Estado esté en una posición superior? ¿Por qué está en una posición superior? Vamos a explicar eso de alguna forma en este momento. Lo que sí quiero llamar la atención es que yo sé que este video puede ser que se extienda un poco, así que tal vez tendré que hacerlo en diferentes partes porque son varios temas los que tenemos que abordar y requieren algún tipo de explicación un poquito más abundante, a pesar de los pesares de la limitación del video. Entonces, puede ser que por lo menos para esta oportunidad hagamos una primera parte, algún primer ejercicio, una primera parte de este video y luego tendremos una segunda parte de manera posterior. Bueno, decíamos que el Estado está en una posición de subordinación, es decir, de superioridad, o nosotros, si se quiere ver desde la perspectiva de los particulares, que es la forma en que en el derecho lo vemos más comúnmente, estamos en una posición de subordinación o sometimiento al poder del Estado. Pero el punto es, ¿qué es el Estado y por qué el Estado está en esa posición de superioridad? Lo primero que tenemos que decir es que el Estado es un invento de la ley. El Estado no existe en el mundo material. Usted no puede decir, venga, Estado, siéntese aquí, quiere un cafecito. ¿Cómo le pareció el partido Saprissa anterior? ¿Cómo ve lo del coronavirus? ¿Se está protegiendo? Porque resulta que el Estado no existe en el mundo material. El Estado es un invento de la ley. Es un invento de la ley. Cuando hablamos de un equipo de fútbol o un equipo de alguna otra disciplina deportiva, el equipo de béisbol, pues bueno, estamos hablando de una ficción. Cuando preguntamos acá en Costa Rica cómo quedó el Deportivo Saprissa, se me va saliendo que soy sapricista, ¿verdad? Pero cómo quedó Saprissa, pues entonces me dice, mire, como preguntaba mejor para aclarar un poco el ejemplo, mire, ¿cómo va el partido? Y dice, mire, va ganando. ¿Quién? Va ganando el equipo tal, va ganando Saprissa, va ganando otro. Bueno, pero entonces, pregunta, ¿por qué decimos Saprissa? ¿Por qué no me dicen, mire, va ganando y me recitan los 11 nombres de las personas que están ahí jugando? Porque nosotros los seres humanos, por la capacidad de abstracción, tenemos la posibilidad de asignarle un valor independiente a una idea de sus partes integrantes. Es decir, son 11 personas que están jugando, pero no decimos el nombre de las 11. Decimos, es un equipo de fútbol o es un equipo tal. Es decir, nosotros creamos por abstracción algo distinto de las personas. Eso es el Estado. Es algo distinto de las personas que se creó por ley, por ficción de ley. Pero el punto es este. ¿Qué es lo que hace que esa ficción, que ese Estado, esté en una posición de superioridad frente a las personas? ¿Por qué no estamos en relación de igualdad? Y es por lo siguiente. Porque el Estado existe para proteger el interés público. Y expliquemos un poquito esto. A ver. Imaginemos el escenario que un empresario esté dedicado a fabricar, no sé, algún tipo de producto cosmético y entonces esté contaminando el río que tiene la parte del terreno donde está la fábrica. Si estuviéramos en una posición de igualdad como en el derecho privado, el Estado solo podría decirle, mire, por favor, usted deja de contaminar, porfa, deje de contaminar, sí, sea bonito, sea buena gente. Pero eso no obligaría en nada y prácticamente podría ser que el empresario, si es una persona irresponsable, no significa que todos los empresarios son irresponsables, ni mucho menos, pero en el ejemplo del laboratorio, si ese empresario en concreto es un irresponsable, entonces puede hacer que la petición de buena fe que le hace el Estado en ese ejercicio le entre por un oído y le salga por otro y simplemente no haga nada y siga contaminando, con las consecuencias de perjuicio en la salud para todo el resto de la población. Pero entonces, ese interés público se protege con una herramienta especial que se le da al Estado. Esa herramienta especial que se le da al Estado se llama potestad de imperio. Esa potestad de imperio significa una de dos cosas. Significa que se le da la posibilidad al Estado de que imponga obligaciones o que limite derechos. Y entonces ahora sí está equipado el Estado. Por ejemplo, le puede decir, empresario, deje de hacer eso. Y lo siguió haciendo. Pues entonces, empresario, ahora sí, le limito derechos, le limito su derecho a comercio y le cierro la empresa. Punto. Bien, ahora sí entonces tiene una herramienta importante para proteger el interés público. Por eso es que el Estado está en una posición de superioridad frente a los particulares,
porque el Estado tiene la misión de proteger el interés de todos, el interés público. Y hagamos un paréntesis para explicar un poquito más este tema del interés público muy rápidamente. A ver, ejemplo que uso muchas veces, pero que me parece que es muy aleccionador. En materia de carreteras, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de las carreteras? Pues que estén en buen estado, que estén funcionando bien y que sirvan para transitar adecuadamente y de manera segura. Eso es todo. Si nosotros fuéramos empresarios, constructores de carreteras, ¿cuál sería nuestro principal interés en relación con las carreteras? Pura y simplemente el interés sería que nos contraten para construir las carreteras. Entonces, hagamos un ejercicio. Preguntemos cuál es el interés público en materia de carreteras, en materia de vialidad terrestre. Aquí el ejercicio que les propongo es muy sencillo. Todas las personas tenemos intereses particulares. Todas. Quien no lo tenga, pues debería revisar algún tipo de problema psicológico. Por ejemplo, todas tenemos intereses particulares. Ahora, el punto es, para poder determinar el interés público en una materia, lo primero que debemos hacer es identificar ese interés particular. ¿Cuál es el interés particular que mencionamos en este caso? El hacer negocio por parte del empresario de carreteras para que lo contraten ganando dinero para construir o remodelar o mejorar las carreteras o darle mantenimiento. Ahora, dijimos que a las personas que no tienen ninguna relación con la construcción de carreteras, que simplemente somos usuarios de las carreteras, ¿qué nos interesa? Que estén en buen estado y que funcionen bien. Ahora, hagamos este ejercicio. En términos teóricos, hagamos un ejercicio de supresión hipotética y quitemos por un momento el interés del empresario de hacer negocio con las carreteras. Se lo quitamos. Entonces pregunta, una vez quitado ese interés, ¿cuál es el interés que tienen en común las personas usuarias de carreteras y ese que era empresario de carreteras, si ya le quitamos el interés particular de ese negocio? ¿Qué interés queda en común? El interés de que las carreteras sirvan en buen estado para transitar de manera segura y adecuada, ¿cierto? Ese es el interés público. Lo que se define por ley en Costa Rica es que el interés público es el interés común coincidente de todos los administrados. Es decir, el interés, quitando los intereses particulares, vemos cuál es el interés común que nos cobija a todos, y eso es el interés público. Eso se regula en Costa Rica en un artículo que se llama el 113.3 de la Ley General de la Administración Pública, pero bueno, por lo menos les menciono que eso es el interés público. Y de esa forma podemos establecer interés público en muchas materias. ¿Cuál es el interés público en materia de salud, en materia de seguridad? ¿Y cuál es el interés público en materia de educación? ¿A ustedes qué les parece? Esperaré sus comentarios al respecto en el chat de WhatsApp, por supuesto. Ahora, muy rápidamente, hablemos para conocer un poco más de derecho, nosotros tenemos que saber cómo funciona el derecho. Nosotros no podemos pretender ver una película en un horno microondas, ni podemos tampoco pretender que en un televisor podamos calentar la comida. Tenemos que saber cómo funciona cada cosa, cuál es su naturaleza, y entonces podemos esperar de ahí lo adecuado en función de esa naturaleza. El derecho funciona, entonces, es una ciencia social que regula la vida de los seres humanos para efectos de que tengamos una vida armónica, pero funciona bajo dos tipos de efectos, el efecto preventivo y el efecto reparador. El efecto preventivo tiene que ver con el efecto de pretender disuadir o convencer, de alentar una conducta o desalentar una conducta. Por ejemplo, hay una norma que habla acerca de la posibilidad de construir o desarrollar algún tipo de obra artística. Entonces, digamos que se dan incentivos a los artistas para que desarrollen sus obras por normas. Esas normas específicamente lo que hacen es que desarrollan entonces un efecto disuasor de convencer de que se aliente una conducta. O por ejemplo, hay una norma en el artículo 111 del Código Penal costarricense que sanciona con pena de prisión a quien mate a otra persona, o sea, regula la figura del homicidio. Bueno, ¿por qué tenemos esa figura? Por algo muy sencillo. Porque lo que se pretende es, de manera preventiva, convencer a las personas de que eviten matar a otra persona. Por razones más que obvias, por supuesto. Ahora, ese es un efecto, el efecto preventivo. Pero también tenemos el efecto reparador. Una vez que sucede el hecho, ¿qué podemos esperar? Bueno, una vez que sucede el hecho, lo que podemos esperar es que el derecho nos sirva para tratar de reparar de alguna manera
de alguna manera lo sucedido. Mire, resulta que una persona mató a otra, entonces no lo podemos evitar, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces vendrá no solo una sanción penal para la persona que incumplió la norma, sino también, que eso tiene que ver con aquello de coercitividad, recuerdan, pero también una sanción económica, una indemnización a favor de las personas para tratar de reparar de alguna forma. Pero en derecho hay cosas que no se pueden reparar a su estado natural anterior al hecho dañoso. Por ejemplo, como que tomemos un vaso de vidrio y lo tiremos contra un suelo, contra un piso, no sé, de un piso de cemento y lo rompamos. Va a ser imposible que ese vaso regrese a su estado anterior, pero entonces, ¿qué hacemos? El derecho lo que hace es, como para algún tipo de reparación, lo que hace es que permite las indemnizaciones a favor de las personas que han sufrido el daño. Entonces, efecto preventivo y efecto reparador, pero no podemos esperar que el derecho actúe en tiempo real, porque es imposible, no lo podemos hacer así. Y también hay que tener claridad en que el derecho funciona respecto de las conductas de los seres humanos, única y exclusivamente. Nosotros no podemos pretender, por ejemplo, decir, bueno, mire, muy sencillo, la solución al coronavirus es que emitamos una ley que diga que se prohíbe el coronavirus en Costa Rica o en algún país de Latinoamérica. Eso, por supuesto, es visible porque no tiene ningún asidero. Las leyes solo funcionan respecto de las conductas de los seres humanos, pura y simplemente. O, por ejemplo, sería muy fácil entonces decir, bueno, vamos a prohibir los sismos o los terremotos en el país o vamos a prohibir las inundaciones, etcétera. Eso no se puede hacer, o los huracanes. Simplemente eso existe, es un tema natural. El derecho solo actúa respecto de los seres humanos. Ahora, ya lo adelantábamos en la pantalla anterior, el derecho es una ciencia social y por tanto el derecho lo que hace es que se sirve también del conocimiento de las otras ciencias sociales. Repito la frase, si nosotros solo supiéramos de derecho, ni de derecho sabemos, tenemos que saber del resto de las ciencias sociales. Y eso es una exigencia muy importante, mucho más para personas que se están formando y que pretenden especializarse, que pretenden tener un posgrado en una carrera. Eso es sumamente importante, eso es parte de la especialización, estar conscientes de que debemos conocer, debemos aprender de otras ciencias sociales que nos ayuden a conocer el objeto de nuestro estudio, que es la persona, el ser humano. Y es importante, tal vez en esto no lo había dicho antes, es importante hacer una división entre lo que son ciencias sociales y ciencias naturales, ¿verdad? Casi siempre hablamos de que las ciencias naturales, y eso es totalmente cierto, se desarrollan sobre la base del método científico, ¿recuerdan eso? Y casi siempre a veces cuando pregunto acerca de cuál es el método científico, de cuál es el método que utilizan las ciencias sociales, pues me hablan del método científico, pero son dos cosas distintas. A ver, en términos filosóficos, que es como el enfoque que le estamos dando en esta parte del curso, en términos filosóficos hay una enorme diferencia entre el método que se utiliza en las ciencias sociales y el método que se utiliza en las ciencias naturales. En las ciencias naturales se utiliza el método por sustitución. ¿Eso qué significa? Significa que en un momento de la historia, las ciencias naturales se decía que la Tierra era el centro del universo. Luego pasó el tiempo, pasaron circunstancias, llegó Galileo Galilei con aquello de que sin embargo se mueve otro tipo de historias más, y podemos decir que se sustituyó ese conocimiento. Y mire, no, resulta que el conocimiento anterior lo tachamos, le ponemos una X por encima, ya no era así, ahora decimos que la Tierra no es el centro del universo. A principios del siglo pasado se decía que la cocaína era una excelente medicina para muchas cosas. Ese conocimiento cambió. Y ahora se dice que jamás, que no es admisible, que es totalmente perjudicial para la salud. O por ejemplo, en 1910, 1920, hace 100 años, se recomendaba en Latinoamérica usar pasta radioactiva para limpiarse los dientes. Y por supuesto que quedaban blanquísimos, era una maravilla. Solo que se empezaban a caer a los 15 días. Y aparte después la muerte para la persona. Es decir, en las ciencias naturales se va sustituyendo un conocimiento por otro. Mientras que en las ciencias sociales, desde un punto de vista filosófico, el método que se utiliza es un método no por sustitución, sino que es un método por complementación. Eso lo que significa es que no desechamos lo anterior, porque todo lo que conocemos de los seres humanos y las personas no es desechable, es algo importante tomar en cuenta, pero lo vamos ajustando, lo vamos actualizando, lo vamos ampliando, es decir, lo vamos complementando. Por eso es que es importante en materia de ciencia social también conocer la historia. Eso es sumamente importante, conocer el ambiente histórico para poder interpretar y leer los tiempos.
¿Qué les parece entonces como vamos hasta ahora en el tema de el derecho educativo? Porque vamos a desarrollar aquí, vamos a empezar a hacer un ejercicio para encontrar dos grandes y muy importantes disciplinas de las ciencias sociales. La educación por un lado y la ciencia jurídica por el otro. Quería ante todo recordar, o perdón, hacer mención que no lo había hecho anteriormente, cuando hablamos de la educación, acá lo tenemos, cuando hablamos de la educación, quería proponerle la lectura de un libro que les voy a pasar a través de WhatsApp, que se llama La pedagogía de la comunicación, de un autor que se llama Francisco Enrique Gutiérrez. Al final vamos a asignar una tarea, al final de esta presentación vamos a asignar una tarea con ese libro, pero entonces se los voy a pasar para que ustedes lo puedan ir leyendo, por favor. Creo que es un libro que lo van a tener muy en cuenta, es un libro muy importante, muy llamativo, muy bueno. Y bueno, espero que para ustedes sea de su agrado. Entonces vamos acá hablando de la educación, del derecho como ciencia jurídica, y entonces llegamos a un punto de encuentro. El derecho educativo es un punto de encuentro entre dos grandes disciplinas, el derecho y la educación. Y entonces podemos empezar a hablar acerca de la educación desde la perspectiva jurídica. Lo primero que debemos decir en este tema, espero no hacérselo muy pesado, pero lo primero que tenemos que decir en este tema es que la educación es un derecho fundamental. Y a veces lo hemos repetido, la educación es un derecho fundamental. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué es un derecho fundamental? ¿Qué son los derechos fundamentales? Y arrancamos en este sentido desde acá. Vean, los derechos fundamentales son derechos. Un derecho es una posición jurídica de exigencia, para aclarar un punto. Cuando usted se dice que tiene un derecho, significa que usted puede exigir algo. ¿Está bien? Entonces, un derecho fundamental es un derecho o una posición jurídica de exigencia que se le reconoce a una persona por el simple o el maravilloso hecho, como ustedes lo quieran llamar, de ser personas. Es decir, para tener derechos fundamentales no necesitamos nada más. No necesitamos ningún tipo de condición socioeconómica, ningún tipo de filiación religiosa, ningún tipo de alguna otra condición o calidad social. Simplemente los derechos fundamentales los tienen las personas porque son personas. Punto. Pura y simplemente por eso. Ahora, lo adelantábamos cuando hablábamos de la división entre derechos humanos y derechos humanos chinos. Los derechos no son una concesión, los derechos fundamentales, perdón, no son una concesión graciosa del Estado, sino que el Estado debe reconocerlos y defenderlos, pero no los concede el Estado. Eso es sumamente importante porque a veces se pretende valorar o visualizar como que el Estado es quien nos da los derechos y entonces el Estado puede limitarlos a su antojo como quiere y cuando quiere y para lo que quiera. Y eso es absolutamente cierto. Eso ya es un tipo de Estado distinto, un tipo de Estado que irrespeta la dignidad humana y que tiene otro tipo de cuestionamiento desde el punto de vista legal. Acá el asunto es muy sencillo. Los derechos fundamentales le asisten a las personas porque son personas. Simplemente por eso. Ahora, el Estado tiene que reconocer esos derechos y tiene que defenderlos. En materia de derechos fundamentales también quería hablar un poco acerca de una diferenciación de términos técnicos. Ya esto es un lenguaje técnico. Vean, les comento, en derecho nosotros usamos mucho lo que llamamos lenguaje técnico. Eso explica un poco, voy a hacer un paréntesis acá. En derecho, el lenguaje técnico lo que significa es que tomamos el mismo idioma, pero le damos un contenido convencionalmente aceptado en la ciencia jurídica. Por ejemplo, en materia jurídica, en derecho administrativo, que es una de las ramas o la especialización que poseo, no es lo mismo hablar de motivo que motivación. En idioma común, en idioma general sí, pero en derecho no. En derecho tomamos las palabras y les damos algún otro significado. Decía un pensador Bielsa, un jurista Bielsa, Rafael Bielsa, decía que los químicos para su trabajo usan reactivos y los abogados usamos el idioma. Por eso es que es importante manejar adecuadamente el lenguaje técnico. Entonces, como parte de ese lenguaje técnico, hay una diferencia entre dos figuras, derecho fundamental y garantía fundamental. No son lo mismo. El derecho fundamental tiene que ver con el tema por el fondo y la garantía tiene que ver con la forma. Me voy a explicar un poco. En Costa Rica se regula el derecho de petición y pronta respuesta de las oficinas públicas. Todo aquello que no sea declarado secreto de Estado es susceptible de ser conocido y preguntado para conocer por parte de cualquier persona.
simplemente sea nacional o extranjero, pero en ese sentido tiene los mismos derechos, porque es un derecho fundamental, el derecho de petición de información pública. Bueno, pues resulta que dice la ley que si no hay un plazo establecido para responder a alguna pregunta de información pública, pues las administraciones públicas tienen el plazo para responder de 10 días. Ahora, si se transgrede ese plazo, si se dura más de 10 días, entonces se podría acudir a presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y se declararía con lugar. Ahora bien, aclaremos un punto. Supongamos que en su escuela o en su colegio una persona llegó y presentó a la dirección institucional, porque ustedes están estudiando acá para ser administradoras y administradores educativos, le presentó al director, el director institucional, una pregunta que decía lo siguiente: dígame por qué razón el portón de la escuela abre hacia la izquierda y no hacia la derecha, y por qué es de color rojo y no es de color verde. Esa es la pregunta. Bueno, pues resulta que entre tantas cosas que tienen que atender los directores y las directoras, se le olvidó responder. Pasaron 10 días y se le olvidó. Presentan un recurso de amparo y se declara con lugar y se obliga, se condena a que se responda. Entonces, que llegue esa persona que recibió ya la respuesta ligada por vía del recurso de amparo y que digan: ve, yo tengo razón, hay que quitar ese portón y dejar la escuela sin ningún portón y que la entrada sea libre. ¿Eso dijo la Sala Constitucional en el voto al declarar con lugar el recurso de amparo? No, lo único que dijo es: vea, usted violentó el plazo para responderle, respóndale. Pero por el fondo no calificó nada. Es decir, cuando hablamos de temas de forma, de formalidades, hablamos de una garantía fundamental. Es como, por ejemplo, el debido proceso, el derecho de defensa, que es un tema que después podemos conversar más. Pero el derecho de defensa implica que si a usted le acusan de algo, usted tiene el derecho de que le escuchen en su defensa. Eso no significa que por el fondo usted tenga razón o no tenga razón. Eso es una garantía fundamental. Tiene la garantía tiene de que se cumplan con ciertas formalidades por usted ser persona. Eso es una garantía fundamental. Y el derecho ya es por el fondo. Ya si usted tiene derecho a estudiar, ese tipo de cosas. Entonces, eso lo podemos manejar después de alguna pregunta, si tiene alguna pregunta, pero esa es la diferencia entre derecho y garantía fundamental. La garantía es por la forma y el derecho es por el fondo. Ahora bien, hay dos criterios de interpretación de los derechos fundamentales: el principio pro homine y el principio pro libertatis, que en última instancia los dos significan lo siguiente. Significa que en materia de derechos fundamentales, recuerdan ustedes que dijimos los principios, cuando no hay normas que nos digan cómo resolver, acudimos a los principios. Bueno, aquí les presento dos principios en materia de derechos fundamentales, que nos dicen lo siguiente: cuando haya duda acerca de si hay algún tipo, que genera algún tipo de protección al ser un derecho fundamental, siempre vamos a interpretar a favor de la persona, pro homine, o a favor del derecho a la libertad, pro libertatis. Y entonces, por ejemplo, pongamos este escenario. Por la situación que se dio desde el año pasado en Nicaragua, el vecino país de Nicaragua, muchas personas se vinieron para acá, para Costa Rica, bueno, huyendo de alguna situación, etc. Entonces, algunas personas acudieron a los centros educativos y decían: vea, yo estoy bajo el estatus de refugiado o refugiada aquí en Costa Rica y quiero estudiar, quiero entrar a la universidad o quiero entrar al colegio o a la escuela, para ubicarnos de los niveles donde ustedes están trabajando. Y entonces yo quiero entrar, pero resulta que uno de los requisitos de matrícula es aportar el certificado de notas y que indican en qué nivel están en otros cursos, en el otro país. Pero como son refugiados o refugiadas, esa información no se puede pedir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le negamos el derecho le negamos la matrícula en el centro educativo o se la concedemos? Como no hay norma que nos diga específicamente qué hacer en ese caso, pues muy sencillo. Acudimos a los principios. ¿Y qué nos dicen los principios pro homine pro libertatis? Perdón. ¿Qué nos dicen? Que acudimos o interpretamos a favor de la persona y a favor de la libertad, es decir, interpretamos a favor del derecho a educarse, el derecho a la educación como derecho fundamental, y le permitimos matricularlo. Otra cosa es dónde lo ubiquemos. Le hacemos una prueba de ubicación para ver dónde se va a ubicar dentro del sistema educativo. ¿Qué les parece? Derechos fundamentales. Ahora bien, vamos a hablar de la educación como derecho fundamental. Ya dijimos que la educación es un derecho fundamental. Aquí yo les voy a pedir que por favor ustedes busquen y se lean el artículo 77 y 78 de la Constitución Política de Costa Rica,
Búsquenlo por ahí. Es un tema sobre el que vamos a volver la vista en un tiempo más para hablar de algún tema muy importante. Pero bueno, de momento, por favor, léanlo. Pero empecemos a hablar un poco acerca del contenido de esa educación como derecho fundamental. Vean, el derecho fundamental a la educación se subdivide en dos grandes derechos. El derecho a educar o enseñar y el derecho a educarse o aprender. No es lo mismo, ¿verdad? Aunque están totalmente relacionados, pero no es lo mismo. Casi siempre cuando hablamos de la educación se quedan nada más en el nivel de hablar de la educación como derecho fundamental, que todo el derecho que tienen todas las personas a educarse. Pero eso nada más nos deja como con un 25% del tema, nos falta un 75% más. Y tiene que ver con el derecho a educarse o el derecho a aprender. Ahora, empecemos a hablar acerca de la educación, ahora sí, como derecho fundamental. Vean, la lógica de los derechos fundamentales es que los ejerce la persona por sí mismos. Por ejemplo, ustedes tienen el derecho al libre tránsito, es un derecho fundamental como cualquier persona. ¿Ocupan ustedes que el Estado les ayude, que el Estado les diga a dónde deben ir o cómo deben caminar? No. Ustedes lo que ocupan de un derecho fundamental, el de caminar, el de comer, el de cantar, el de que ustedes quieran, ustedes lo que ocupan es simplemente que nadie les estorbe porque ustedes ejercen su derecho por sí mismos. Eso es un derecho fundamental. Por eso decimos que el derecho fundamental es anterior al Estado. El Estado solo lo reconoce, solo lo defiende, solo lo protege. Pero el derecho fundamental se basa en la lógica de que la persona la ejerce por sí misma. Ese es el punto. Entonces, lo que debe hacer es no perturbar el ejercicio de ese derecho fundamental. Esa es la lógica de los derechos fundamentales. Pero hablemos un poquito más de algún tema en concreto. En todas las sociedades del mundo encontramos una realidad. Y es que, aunque existe en la teoría el derecho a la educación o el derecho a la salud, la forma en que se ejercitaría de forma directa como derecho fundamental pues es muy sencillo, a través de la educación privada, por ejemplo. Aparte de que tiene otra significación de que exista educación privada. Recordemos que una de las razones por las que en los países es admisible la educación privada es sumamente sencilla. Porque si solo hablamos de la existencia de educación pública, se corre el riesgo de que en algún momento deje de ser educación en libertad y se convierta en adoctrinamiento a favor del poder de gobierno. Entonces, como parte o derivación del ejercicio del derecho fundamental de libertad de pensamiento, entonces es que se debe permitir y se debe incluso promover la existencia de educación privada en los países. Ahora bien, el punto es el siguiente. A pesar de que hablemos de que la educación es un derecho fundamental que se ejerce por sí mismo, pregunta, ¿todas las personas en Costa Rica pueden proveerse su educación de manera privada? O hablemos del derecho a la salud. ¿Todas las personas en Costa Rica tienen la posibilidad de acudir al sistema privado de salud? La respuesta ahí, por supuesto, es que no. Entonces aquí entramos con un desarrollo histórico en el campo jurídico, porque si solo nos quedamos en el ámbito del derecho fundamental que se ejerce por sí mismo, que es como una primera etapa liberal, pues muy sencillo. Eso es cierto, pero no alcanzaría para todos. Quedaría nada más el derecho fundamental a la salud o el derecho fundamental a la educación como letras sobre un papel, como una teoría impráctica que le negaría en la vida real ese derecho a las personas. Entonces, con el tiempo se fue desarrollando lo que llamamos un Estado social y democrático de derecho, en donde se crea la figura, se desarrolla la figura de derechos prestacionales fundamentales. Y hago un paréntesis acá. Una prestación, ese concepto prestación es un concepto interesante. Ese concepto de prestación lo tomamos del derecho de contratos. Cuando hablamos de un contrato de compra-venta, por ejemplo, hablamos de un contrato que tiene una prestación que la dar. Vean, en materia de contratos, en un contrato, el que ustedes quieran ver, aunque sea muy complejo, muy sencillo, el contrato que ustedes vean, se van a dar cuenta que en esencia hay tres acciones que se regulan ahí que se llaman prestaciones. Un contrato puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Pongamos un ejemplo muy concreto, el contrato de compraventa, que es muy sencillo. En un contrato de compraventa, supongamos que ustedes quieren irse a comprar con las restricciones propias del Ministerio de Salud y todo lo demás ahora por el tema de salud, ¿verdad? Pero estamos hablando de un ejemplo de laboratorio. Que ustedes quieren irse a comprar un refresco. Entonces van al supermercado
y quieren comprar un refresco. En el contrato de compra-venta hay dos partes, el vendedor y el comprador. ¿Cuál es la obligación del vendedor? Darles el refresco. ¿Cuál es la obligación de ustedes? Darle el precio o el dinero del refresco al vendedor. Ven, en esencia hablamos de un contrato de dar. Bueno, eso es lo que llamamos prestación. Entonces, cuando hablamos de, en materia de derechos fundamentales, hablamos de el derecho prestacional fundamental, de lo que estamos hablando es de lo siguiente. Como sabemos que no todas las personas pueden proveerse el ejercicio directo de algunos derechos por sí mismos, ¿qué hacemos? Le pedimos al Estado que realice una acción, es decir, una prestación, que haga algo para garantizarle a las personas ese derecho. Y por eso existe el sistema de educación pública y por eso existe el sistema de salud públicas, para garantizarle a las personas que no pueden por sí mismas o que desean simplemente acudir a ellas, que brinden el servicio de educación pública o el servicio de salud pública. Pero como pueden ver, para que quedemos claros, el derecho de la educación es un derecho fundamental. Cuando ustedes están enseñándole a sus hijos, a sus hijas en su casa, algún tema, alguna cosa, ustedes están ejerciendo un derecho fundamental por sí mismos, libres, y ustedes en ese sentido no ocupan ni de la autorización ni de la intervención del Estado. Lo que ocupan es que el Estado ahí no moleste. Pero hay escenarios en donde se requiere, por equiparación social, por equidad social, se requiere más bien que el Estado brinde un servicio para que no queden unas personas por fuera del poder ejercitar el derecho a la educación, porque si no queda como letra sobre un papel lo decía, sería totalmente en teoría, pero en la práctica les estaría negado ese derecho. Entonces ven, por eso existe el derecho prestacional fundamental. Ahora bien, eso hablamos en términos genéricos de la educación como derecho fundamental, y recordemos esto muy importante también por lo siguiente. A veces se tiene la noción equivocada, por cierto, de que en educación lo que importa es lo que diga educación pública y lo que importa es lo que haga educación pública. Y en realidad no, recordemos que la educación es un derecho fundamental y se ejerce por sí mismo, que son dos ámbitos muy importantes, son dos ámbitos que deben respetarse, que deben coexistir, que deben llevarse bien, pero que no deben imponerse uno sobre el otro. Eso es sumamente importante. Ahora bien, hablemos de el derecho educativo. ¿Por qué planteamos este tema del derecho educativo? Vean, acá en Costa Rica yo he ido hablando de la existencia de este tema del derecho educativo como una rama del derecho independiente, y quiero hacer énfasis en el tema de que yo no admito esta frase para mí me parece totalmente inadecuada la frase de legislación educativa, y les explico por qué. Vean, a quienes ya están trabajando en el campo de la educación, que creo que es la mayoría en el grupo, o si no la totalidad, creo que se van a dar cuenta de algo. Regularmente las normativas a ver, primero hablemos de este tema que me parece muy importante. En Costa Rica, de manera muy lamentable, una formación jurídica en educación prácticamente la tienen muy pocas universidades, como 4 o 5 universidades la tienen en todo el país. Y a lo largo de los años, de las generaciones, la verdad es que muy pocas personas en el campo de la educación han recibido formación en el campo legal. Por eso es que es importante aclarar que vamos a encontrar figuras tan extrañas como las que hablaremos a lo largo del curso, que llaman la atención de por qué el derecho dice una cosa y se hace otra. Bueno, porque pareciera que es un tema en donde está de por medio el desconocimiento. Pero ahora, ¿cuál es el punto? Quienes han trabajado ya en educación se dan cuenta que a veces las normas no les calzan, no les sirven, más bien como que son como una camisa de fuerza, como que están en contra de lo educativo. Y entonces, lo que pretendemos decir con la existencia de un derecho educativo es que existe la necesidad de que haya un derecho que se oriente a regular la educación como fenómeno social, pero que sea un derecho que le sirva como una herramienta, ahora sí oportuna, a las y los educadores en el desarrollo de su labor. ¿Por qué no admitimos o por qué yo no estoy tan de acuerdo con el concepto de legislación educativa? Porque cuando hablamos de eso regularmente en el país, lo que le dicen a la gente es, bueno, mire, legislación educativa, vamos a enseñarles lo que dicen las normas generales que aplican para todas las materias a ustedes y bueno, tomen de ahí lo que les pueda servir, como que decimos aquí, juéguesela a ver cómo le va. Y eso no es lo que se ocupa, porque irían contra el interés público, porque no tendríamos entonces una herramienta importante para los educadores como es el derecho. Ahora, empecemos a hablar de algo. ¿Dónde ubicaríamos un eventual derecho educativo? ¿En el derecho público o en el derecho privado? Bueno, les digo que
Hay ramas del derecho que se ubican en el derecho público, como son el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho administrativo, etc. Hay ramas que se ubican en el derecho privado, como es el derecho civil, el derecho comercial, etc. Pero hay ramas que se ubican en el medio, que tienen disposiciones tanto de derecho público como de derecho privado. Por ejemplo, está el derecho de familia, el derecho al trabajo, y en esa misma mitad, en ese mismo entorno de estar entre los dos mundos, ubico también al derecho educativo, porque tiene principios propios o aspectos propios del derecho público y el derecho privado. Pero entonces hablemos un poco acerca de esto. ¿Es tan aventurado decir que existe un derecho educativo o solo legislación educativa? Les explico lo siguiente. Y eso ya fue parte de lo que ustedes pudieron ver en el video que les había asignado en la primera clase, pero me parece importante retomarlo para que después podamos hablar en un espacio de preguntas. Vean, para que haya una rama de derecho, se ocupan 3 características. Eso como para cualquier rama del derecho que existe. La primera, una autonomía didáctica, es decir, un conjunto de normas enseñadas de forma separada. Y eso existe en derecho educativo, existen normas internacionales y nacionales que se pueden enseñar de forma separada. Aquí, por ejemplo, en el curso lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. En autonomía legislativa, pues muy sencillo. Efectivamente, hay leyes que existen de forma independiente que hablan sobre el fenómeno educativo. Aquí tenemos varias, el Código de Educación, la Ley Fundamental de Educación, etc. Y la autonomía jurídica científica, es decir, que esté regida por un conjunto de principios que le son propios. Y aquí es donde se podía por mucho tiempo tratar de soslayar o tratar de despreciar la existencia de un derecho educativo, porque decía, mire, no, es que no hay principios que le sean propios al derecho educativo. Los principios que aplicamos sirven para otras ramas del derecho también. Y entonces, ese fue un primer ejercicio que tratamos de aportar hablando de la existencia de un derecho educativo. Y entonces planteamos, producto de algunos años, la verdad, de trabajo, planteamos estos principios que ustedes ven acá y que les digo, sinceramente, si ustedes los pueden asimilar, aunque no conozcan las normas, siguiendo estos principios van a saber si algo es admisible o es inadmisible desde un punto de vista jurídico en el campo de la educación. El primer principio, como ustedes ya lo vieron en la presentación, es el principio de que el acto educativo es libre o libertad del acto educativo. El acto educativo se refiere a la inmediación pedagógica, eso es muy importante. A esa relación directa maestro-docente, discente, docente-alumno, esa relación que es sagrada, que es importante. ¿Por qué tiene que ser libre? Porque solo el docente sabe cómo llegarle, cómo hacer administrar los contenidos de forma individualizada a sus estudiantes, sí o no. Por eso tiene que ser libre. Ahora, el principio de pertinencia tiene que ver con el principio de que debe educarse en un contexto de la realidad, en un contexto social cambiante, y tenemos que estar muy conscientes de cuál es ese contexto para conocerlo y para poder desarrollar la enseñanza que queramos sobre la base de ese conocimiento. Luego, por ejemplo, luego también está el principio del respeto a la individualidad, que lo hablábamos en un inicio. La educación es un proceso totalmente individual y deben respetarse las capacidades y límites propios de la personalidad de cada quien. Y aquí entramos con un tema muy interesante que tiene que ver con el ciclo y con el nivel educativo, de lo que hablaremos en la próxima presentación, pero que de una vez les voy adelantando. Este es un tema sumamente importante que tiene que ver con la educación por ciclos, de si en Costa Rica se ha dispuesto la educación por ciclos, les digo que sí, y eso se contrapone con la educación por niveles y grados, que es la que se está dando en Costa Rica actualmente. Luego el principio de cientificidad evaluativa, lo ponía yo como este ejemplo. Yo en la vida real efectivamente soy diabético. Yo digo que tengo 3 males, soy diabético, hipertenso y sapricista. Y bueno, resulta que en el caso de este principio de cientificidad evaluativa, imagínense este ejemplo. Yo voy y me hago un examen de sangre y sale que tengo el azúcar alterado, que tengo el azúcar alto, o sea, soy diabético. Los niveles de glicemia en la sangre están altos. Entonces presento un recurso de revocatoria con apelación en subsidio de nulidad concomitante en contra de ese examen de sangre. Me declaran con lugar y entonces ¿qué? ¿Me lo declaran con lugar, entonces ya no soy diabético? No. Aquí no vale ninguna formalidad legal, porque lo que importa es la revisión de fondo de la condición de una persona. Eso también es lo que se hace con las evaluaciones pedagógicas. Son mecanismos de medición científico-pedagógicas y no aplican las formalidades, porque no hacemos nada aplicando formalidades, porque en esencia estaríamos desconociendo la finalidad propia de la evaluación, que es conocer el desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas de los estudiantes en relación con una administración de contenidos que se le ha generado. Es decir, es muy importante ver que el instrumento evaluativo en materia pedagógica es un instrumento científico pedagógico,
no está sujeto a formalidades legales. Eso luego lo explicaremos un poco más. Por eso es que en el lenguaje más correcto de impugnación de evaluaciones no se debe hablar de apelaciones o impugnación formal, sino que se habla de revisión, porque lo que se revisa es, bueno, así como el examen de sangre, revisemos a ver qué sucede. Los reactivos con que me hicieron el examen de sangre estaban buenos, estaban caducos, estaban vencidos. Bueno, estaban vencidos, entonces tenemos que repetirlo. Igual, si una prueba no es satisfactoria por alguna razón, y ustedes conocen los temas de los grados de confiabilidad y validez de una prueba, que son temas técnicos en educación, eso aplica aquí plenamente. Si eso no está correcto, pues entonces lo que se hace es que se debe repetir la prueba, pero no se debe decir, mire, sí, hubo un problema con los grados de confiabilidad de la prueba o de la validez, entonces muy sencillo, anulamos esta prueba y le damos un 100, porque ahí lo que estaríamos haciendo es desconociendo la realidad, la justificación ontológica, la razón de ser del instrumento de evaluación pedagógica. El otro principio tiene que ver con el principio de formación mínima. Aquí yo utilizo esta frase siempre de que nadie puede dar de lo que no tiene, porque para poder formar hay que estar formado, para poder enseñar hay que conocer. Y entonces, esto va muy relacionado de la mano con el deber ético y el deber jurídico de los docentes y de las educadoras y los educadores de estar debidamente formados para poder enseñar. Eso implica también, tiene muchas ramificaciones, el someterse efectivamente a evaluaciones, a pruebas, a acreditar la condición. Eso es absolutamente indispensable y eso no hay forma que nos lo quitemos de encima, es absolutamente necesario. Y por último está el principio de soberanía de las esferas o sistematismo educativo, en donde lo que se plantea es que aunque cada país y cada sistema jurídico es, digamos, un universo en sí mismo, tiene que estar relacionado con el resto de los países y el resto de los sistemas en el nivel internacional, y también con cada sistema educativo, el sistema público, el sistema privado, tienen que estar interrelacionados para que podamos reconocer de manera más expedita estudios internacionales y podamos reconocer también estudios entre educación pública, educación privada o educación en el hogar. Esto es un tema muy importante y hacia eso tenemos que ir. Yo siempre propongo incluso la existencia en la ONU de una oficina que sirva como un ejemplo de desarrollo de centro de reconocimientos de estudios internacionales de una manera más expedita. Y hay muchos temas de los que hablar aquí en ese sentido, pero bueno, si les interesa que lo desarrollemos más, con mucho gusto lo hacemos a la hora de conversar virtualmente sobre estos temas y aclarar dudas. Ahora bien, cuando hablamos de la existencia de un derecho educativo, como ustedes pueden ver al hablar de principios, que como ustedes pudieron observar, esos principios que estábamos viendo, ¿son principios que aplican para alguna otra materia? En realidad, no. Si ustedes se fijan, son principios muy propios de la materia educativa. Ahora, ¿qué hice? Qué bárbaro, qué genio. Es que el profe es un genio extraordinario, es una eminencia, es una luminaria. No, no es eso. Yo lo que hice fue simplemente ver la realidad y plasmarla con un nombre, ponerla por escrito, pero eso siempre ha estado ahí. Esos son principios propios que sustentan la existencia de un verdadero derecho educativo, porque hay formas y criterios orientadores para darle respuesta en materia jurídica a los temas y a las vivencias en educación que es propio de la educación y que no sirven o no se utilizan para ninguna otra materia. Ahora, dicho esto, podemos decir, ¿existe un derecho educativo? Yo digo que sí. ¿Es público o es privado? Ya sabemos que yo digo que está en el medio. Y también es muy importante que la educación debe ser un solo sistema. Es lo que yo digo. Educación pública, educación privada y educación en el hogar. Y entonces, volvemos a la pregunta, ¿hay un derecho educativo o solo un conjunto desperdigado de normas que hablan sobre el fenómeno de la educación? La verdad es que hay un derecho educativo de forma efectiva. Para mí sí, yo espero que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, pero no estamos en esto, llevamos años tratando de convencer en el ámbito jurídico nacional y en algunos espacios que hemos tenido a nivel internacional sobre estos temas de derecho educativo. Bueno, ahora bien, empezamos a hablar aquí del derecho a enseñar. Y vamos a hablar del derecho a enseñar, el derecho a educarse y luego vamos a hablar de otros temas. Bueno, pero esto ya sí lo vamos a hacer muy rápidamente porque creo que me he extendido muchísimo en la presentación, pero bueno, espero que ustedes lo vean como necesario. El derecho a enseñar, el ser humano tiene derecho a enseñar, de hecho es lo más natural del mundo, ¿verdad? Entonces los padres de familia tienen derecho a enseñarlos y tienen derecho también a elegir el tipo de educación para sus hijos, y los docentes en el centro educativo también, por ejemplo. Esto se basa en el derecho de la libertad de enseñanza, que es un tipo de libertad, y también existe el derecho de los padres, es muy importante también,
a elegir el tipo de educación para sus hijos. Eso es otro derecho que se deriva de un derecho fundamental que se deriva del derecho a enseñar. También está el derecho a educarse, que es el derecho de, propiamente dicho, de aprender, el derecho a ser estudiante. Y aquí repito, cuando se traduce con menores de edad, se traduce en el derecho de los padres de elegir el tipo de educación para sus hijos. La enseñanza en Costa Rica, el del sistema público gratuito, hasta la secundaria, y en el sistema privado de pago. En eso creo que no hay discusión. Habría algunos detalles históricos que comentarles acá, pero bueno, eso tal vez puede quedar para otro momento para no ser tan amplio el video de esta presentación. Como fuentes del derecho educativo, es decir, ¿qué nutre el derecho educativo? Yo lo que veo es que lo nutre acerca de, muy importante, todas las normas constitucionales y legales que existen, y también aclarar un punto. En el ejercicio propio del derecho a la educación como derecho fundamental, los centros educativos privados tienen la libertad de emitir sus normas propias, es decir, pueden tener sus propios reglamentos de evaluación, sus propios reglamentos institucionales, etc. Lo pueden hacer. Ahora, muy rápido. ¿Para qué sirve el derecho, la educación? El derecho a la educación, perdón, sirve como un marco para que puedan actuar en el fenómeno educativo. Y es que no sé si ustedes saben, pero, o si lo han vivido, hay algunas personas, directores o directoras incluso, que han visto este fenómeno como algo muy reglamentista. Es decir, no importa la educación, lo que importa es cumplir con las normas para no comprarme problemas. Y eso es algo muy complicado porque entonces dejan de lado lo que es importante, que es la educación. Hay algo muy importante que ustedes tienen que conocer también, y es que en materia jurídica, las reglas científicas se incorporan como parte del ordenamiento jurídico. Eso ustedes lo pueden definir a partir de un artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 158.4 de esa misma ley, en donde se establece que efectivamente en materia jurídica los criterios de una ciencia se incorporan como parte de lo jurídico. Eso, por ejemplo, en medicina no podríamos decir que el derecho disponga algo que sea un disparate y que sea totalmente contradictorio en lo que la ciencia de la salud ha ido determinando en algunos campos específicos. Eso se incorpora, ese acervo, ese conocimiento científico se incorpora como parte del ordenamiento jurídico. Pues bueno, igual pasa en educación. Todo lo que ustedes estudian, todo lo que ustedes saben en materia pedagógica, eso debe formar parte esencial o forma parte esencial del derecho que debe aplicarse en la educación. Así que yo sé que con el tiempo les han dicho, quizá han tenido la noción de que lo educativo, la educación es algo totalmente alejado del derecho. Y sorpresa, ya se dan cuenta que no, porque todo ese acervo científico pedagógico forma parte del ordenamiento jurídico en materia de educación. Y llegados a este punto, entonces tenemos que decir que el derecho educativo es un derecho de carácter instrumental, es decir, es una herramienta que debe servir a la educación y no, como algunas personas equivocadamente lo están viendo, como que la educación debe servir al derecho. Así no funciona. El derecho educativo es una herramienta para ustedes. No es algo respecto de lo cual ustedes tengan que entregar o rendirse en la educación a favor del derecho. El derecho tiene que ser una herramienta para ustedes. Ahora bien, por último, ya para terminar, porque creo que me he extendido demasiado en esta presentación y a ver cómo me va con la subida del video, es ofrecerles esta tarea, es pedirles esta tarea. Del libro Pedagogía de la Comunicación de Francisco Enrique Gutiérrez, quería pedirles que como un solo grupo, ustedes hagan un video explicando el contenido del libro y ofreciendo su punto de vista como grupo respecto de lo que ahí se dice en ese libro, que espero que lo vayan a ver como un libro muy de avanzada y espero de verdad que sea de su agrado. Pero bueno, muchísimas gracias por la paciencia de presenciar todo el video y estoy a la orden para todo aquello que ustedes consideren pertinente y espero que nos veamos en la próxima sección virtual. Muchísimas gracias, muy amables.